Pues antes de comenzar, quiero compartirles dos cosas acerca de sus pastores aquí. Number one, your pastors love you. Don't forget that. Número uno, sus pastores les aman, no lo olviden. But number two, all of your pastors were professional dancers before they got into the ministry. Did you know that? Pero número dos, cada uno de sus pastores antes eran bailadores profesionales antes de ser pastores. So every year we get together, our pastors, and we do a little dance, Christmas dance for you, and then we record it so we can show it to you here at your church. Así que cada año nos reunimos los pastores, hacemos un baile navideño para ustedes, lo grabamos por supuesto. So are you ready to see the 2015 video of your dancing pastors? Así que listos para mirar el video de sus Anyone? pastores bailadores. ¿Alguien quiere Anyone? verlo? Okay, here it is. Bien, ahí va. Come on. I told you. Les dije, Merry almost Christmas. feliz casi Navidad. Well, today we're going to finish up our Bible study through the book of Acts. Así que hoy vamos a continuar con nuestra historia a través del libro de los Hechos. And in our sermon this morning, we're once again going to see Paul go through disappointment and difficulty. Y en nuestro estudio de esta mañana vamos a mirar que Pablo una vez más está enfrentando decepción y dificultad. Paul's life, just like you, was filled with disappointment and difficulty. La vida de Pablo, igual que tu vida, estaba llena de decepción y de dificultad. But as your example today, we're going to see Paul shake off this difficult situation and keep following Jesus. Y como tu ejemplo vamos a mirar que Pablo sacude esta situación de decepción y dificultad. You can see our Bible text and our sermon title there on the video screens. Y en la pantalla puedes mirar el título del sermón de esta mañana y también el texto. Today we're going to study verse by verse through a story found in Acts chapter 28, verses 1 through 10. Y así que hoy vamos a estar estudiando Hechos 28 del versículo 1 al 10. And the title of our sermon is Shaking Off the Disappointments and Difficulties of Life. Y el título del sermón es Sacudiendo las decepciones y dificultades de la vida. Today we're going to see Paul shake off the disappointments and difficulties of his life. Hoy vamos a mirar que Pablo sacude las decepciones y dificultades de la vida. Are you able to do that? ¿Puedes tú hacer esto? Are you able to shake off the difficulties and disappointments and move on? Or do you dwell in them and live in that miserable place? ¿Puedes tú sacudir las decepciones y dificultades de tu vida o sigues en esas decepciones y dificultades? If there's one thing that's sure about this life is you will face disappointment and difficulty. We all do. Si hay algo seguro de esta vida es de que todos vamos a enfrentar decepciones y dificultades, todos pasamos por ello. And these difficulties and disappointments hit us in a bunch of different ways, don't they? Y estas dificultades y decepciones nos llegan de diferentes formas, ¿no? How about in your family and with your children? ¿Qué tal con tu familia, con tus hijos? Any of you ever faced difficulty and disappointment with your spouse, with your children, with your family? ¿Alguien de ustedes ha enfrentado decepción, dificultad con su esposo, con su cónyuge, con sus hijos? How about in the workplace, on the job with your coworkers? That could be hard. ¿Qué tal en el trabajo, con tu patrón o con tus compañeros de trabajo? Puede ser difícil. Have any of you ever faced difficulty, disappointment in the workplace? I have. ¿Alguno de ustedes ha pasado decepción o dificultad en el lugar de empleo? Yo lo he hecho. Have any of you ever been hurt by the big mouths of people gossiping about you? ¿Alguien ha sido herido por la boca grande de alguien que está hablando de ti? Many times the words people speak against us will bring us disappointment and difficulty. Muchas veces las palabras que las personas hablan de nosotros nos lleva a la decepción y dificultad. Well, today we're going to see the Apostle Paul face difficulty and disappointment just like you. Pues hoy vamos a mirar al apóstol Pablo que enfrenta decepción y dificultad al igual que tú. But we're also going to see him be able to shake that off
and move on and follow Jesus. Pero también vamos a mirar que lo puedes sacudir y seguir con el Señor Jesús. And there's important principles and lessons for you as a Christian in this story today. Y hay principios importantes en esta historia para ti hoy. As we study through this story, we're going to come across 3 ways to shake off the disappointments and difficulties of life. Al estudiar esta historia vamos a mirar 3 maneras de sacudir la decepción y dificultad de la vida. If you've been having trouble shaking off these things and getting past them, I want to encourage you to write these things down so you can be a doer of the word and really work in this area because God has victory available for you. Y si tú has tenido problemas con sacudir la decepción y la dificultad de tu vida, quiero animarte a que tomes apuntes, que escribas estas 3 maneras de poder hacerlo para que puedas aplicarlo a tu vida y no solamente ser oidor, pero hacedor de la palabra de Dios. So let's get started, church. Would you open up your Bible or your phone? We're going to be in Acts chapter 28 today. Y así que vamos a dar inicio, si puedes abrir tu Biblia con nosotros o tu teléfono, Hechos 28. We'll begin by reading verses 1 and 2 together. Y vamos a comenzar leyendo versículo 1 y 2. Acts chapter 28, verses 1 and 2. Please read along with us in your own scriptures. Hechos capítulo 28, versículo 1 y 2. Verse 1, now when they had escaped, they then found out that the island was called Malta. And the natives showed us unusual kindness, for they kindled a fire, made us all welcome because of the rain that was falling and because of the cold. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. So with these words begin the final chapter of this great book of Acts. Y así que estas primeras palabras dan inicio al último capítulo del libro de los Hechos. For almost a year we've studied verse by verse through this book of Acts. It's a model for our church and every church. Por casi un año hemos estado estudiando verso por verso a través de este libro de los Hechos, que es un modelo para nuestra iglesia y toda iglesia. But as we ended last week, remember, Paul and 275 others had just survived a shipwreck. Pero si recuerdan, como miramos la semana pasada, Pablo y 275 otras personas acaban de sufrir un naufragio. We find out where Paul ended up after the shipwreck here in verse 1. Would you read that again with us, please? Y miramos a dónde es que llegan después de esto. Leemos en el versículo 1. Verse 1, when they escaped, they found out the island was called Malta. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Now, I Malta. want to stop right here and give you a little background to this important story. Ahora me quiero detener un poco aquí para darles algo de trasfondo de esta historia. Please look at this map up on the video screens. It's a map of what we call Paul's 4th missionary journey. Por favor vean el mapa ahí, y en este mapa lo que encuentras es lo que es conocido como el 4º viaje misionero de Pablo. But this was a very different kind of journey for Paul. Pero este era un viaje muy distinto, muy diferente para Pablo. There wasn't a lot of missions and church planning on this trip like all of the others. Do you remember why, student? En este viaje no había tantas misiones o plantaciones de iglesias como en los otros viajes. ¿Recuerdan por qué? Paul was a prisoner. Y es porque Pablo era un prisionero. In this 4th trip, he's making this trip in chains as a Roman prisoner bound for Rome, where he'll be on trial before Roman Nero, the emperor. En este 4º viaje, Pablo se encuentra encadenado como un prisionero romano, va en camino a compadecer delante del emperador Nerón. So they get shipwrecked on a little island called Malta. It's this little dot of a city that right above where I'm pointing here. Así que naufragaron y llegan a esta isla pequeña que es Malta, donde está señalando el pastor. This was a wild, difficult place to live. This is no fantasy island here. Este era un lugar difícil en donde vivir, no era la isla fantasía. And remember, Paul and his friends had been shipwrecked there. They barely survived. Recuerden que Pablo y los otros que venían con él habían naufragado y habían llegado ahí. Now, also in our story today, we're going to find out that not everybody on this island was happy to meet Paul. Ahora también estaremos mirando que no todos los que estaban en la isla estaban contentos de mirar a Pablo. We're going to see Paul meet a very unwelcome visitor there on this island of Malta in just a minute. Vamos a mirar a un visitante no muy bien recibido ahí en un momento. So Paul gets shipwrecked. Now we see how the island was here in the middle of verse 2. Would you read that with us? Y en el versículo 2 miramos cómo era la isla. They end up on Malta, middle of verse 2. There was what? Rain that was falling, and because of the cold. Así que llegaron a Malta, y miren el versículo 2, cómo era, dice que los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendió un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
Put yourself in the sandals of the Apostle Paul. Try and think about what he's been through so far. A ver, y trata de imaginarte cómo estaba el apóstol Pablo. Ponte en las sandalias del apóstol Pablo. He's lived through a month-long storm. He's starving. Él había pasado ya un mes en hambre. He barely survives a shipwreck. Apenas pudo sobrevivir el naufragio. And then he gets on this island and it's raining and it's cold and he's shivering. Y después llega a esta isla y está lloviendo, tiene frío, está temblando. I'm sure at this point Paul's thinking, could things ever get any worse? Me imagino que para este tiempo Pablo está pensando, ¿podrán empeorar las cosas? Has your life ever gotten so difficult that you thought, can things ever get any worse? ¿Alguna vez en tu vida tú has llegado a un punto donde te pones a pensar, ¿podrán las cosas empeorar? Well, you know what always happens right after you think that, right? Pues ¿sabes qué es lo que sucede en cuanto terminas de pensar esto, no? Things get worse. Las cosas se ponen peor. And that's what was about to happen here for the Apostle Paul. Y eso es lo que iba a suceder aquí con el apóstol Pablo. We'll check that out as we continue on verse by verse. Let's read verses 3 and 4. Y lo vamos a mirar continuando, estudiando verso por verso. Leemos versículo 3 al 4. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. When the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, "No doubt this man is a murderer, whom though he has escaped the sea, yet justice does not allow him to live." Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Paul is shivering, he's cold, he's hungry, it's raining. And notice what Paul's doing here. Did you notice that? Pablo está temblando, tiene frío, está lloviendo, y mira lo que está haciendo aquí. Paul is facing difficulty and disappointment here. Pablo está enfrentando dificultad, decepción aquí. What would you do if you were the Apostle Paul at this point? ¿Qué harías tú si tú fueras el apóstol Pablo aquí? I admit it, if I was Paul here, I'd probably be curled up in a ball, sucking my thumb, crying for my mommy at this point. Yo tengo que admitir, si yo fuera el apóstol Pablo aquí, yo me haría bola, me chupara el dedo gordo y estuviera llorando, clamando por mi mamá. But Paul's not doing that. Check out what Paul does here at the start of verse 3. Pero Pablo no hace esto. Mira lo que hace aquí al inicio del versículo 3. Paul gathered a bundle of sticks and laid them on the fire. Y Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego. Do you see what Paul's doing here in this difficult situation? Ahora, ¿te das cuenta lo que Pablo está haciendo aquí en esta situación difícil? He's collecting firewood and serving others. Él está recogiendo leña, está sirviendo a otros. Paul begins walking around finding firewood to build a fire to help warm up and comfort everyone around him. Pablo está caminando, está buscando leña para echarla al fuego para que todos los demás puedan calentarse. Every miserable Christian I know has one thing in common. Do you know what it is? Todo cristiano miserable que conozco tiene una cosa en común. ¿Sabes lo que es? They never serve anyone else. Y es que nunca sirven a los demás. They don't serve at home. They don't serve the church. They don't commit to give up their time, talent, or treasure. Miserable Christians never serve others. No sirven en su hogar, no sirven en la iglesia, nunca dan de su tiempo, se comprometen a ayudar a servir a los demás. Now, many times they don't serve because they're going through difficulty themselves. Ahora, muchas de las veces no están sirviendo porque ellos mismos se encuentran pasando por dificultad. But wise Christians like Paul have learned something. I hope you've learned this lesson. Pero el cristiano sabio como Pablo ha aprendido algo y espero que tú aprendas esta lección. When you're serving others, even when you're going through difficulty, you feel better. Cuando estás sirviendo a otros, aún pasando dificultad, te sientes mejor. Doesn't take away the difficulty. You still have to go through it, but you feel better. It goes faster. That's what happens when servants serve in the middle of difficulty. Ahora, esto no va a quitar la dificultad, pero te sientes mejor para poder pasar, soportar esa dificultad. That's what Paul's doing here as our example. Y es lo que Pablo está haciendo aquí como nuestro ejemplo. So what happened after Paul collected the firewood, put it on the fire? Did you notice that? Así que, ¿qué sucede después cuando Pablo junta la leña y la echa al fuego? Well, let's read verse 3 again and find out. Vamos a leer el versículo 3 una vez más. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, here it is, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. Habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
A poisonous snake bites Paul on the hand. Una víbora venenosa muerde a Pablo en la mano. I have to tell you, I hate snakes. Y tengo que decirles que odio las víboras. Is there anyone else in here that hates snakes? Raise your ¿Alguien hand. más aquí que odia las víboras? Levante su mano, por favor, si así es. Just what I thought. All the normal people. Thank you. Así como creí, solamente las personas normales. You normal people, do you know that there's some weirdos out there that love snakes? Have you ever met those weirdos? Ustedes que son normales, ¿saben que hay personas raras allá afuera que aman las víboras? I had to grow up with one of those weirdos. El pastor tuvo que crecer con una de esas personas raras. My little brother loves snakes. Su hermano menor le encantan las víboras. My mom, I remember it, it's Christmas. Mike, what do you want for Christmas? I want a bike. Ask my little brother, I want a snake. Recuerda, su mamá les preguntó, Mike, ¿qué quieres para Navidad? Yo quiero una bici. Le pregunta a su hermano menor, ¿qué quieres para Navidad? Yo quiero una víbora. And my mom, being a great mom, bought me a bike and my brother a snake. I grew up with a snake in my house. Y así que su mamá, siendo una gran mamá, le compró a él su bici y a su hermano una víbora. Tuvo que vivir en la casa con una víbora. Maybe that's why I'm so weird. Quizás por eso es que el pastor es algo Do raro. you know what my brother's evil snake had for dinner every weekend? Pero ¿sabes tú qué es lo que comía la víbora malvada de su hermano cada semana? Every weekend, my brother's snake would eat a poor, innocent, lovely, fluffy baby mouse. Cada fin de semana, la víbora malvada de su hermano comía un pobrecito, curiosito, bonito ratoncito. I'd watch it every weekend. Y cada fin de semana ahí estaba el pastor But mirando. my story gets worse. Pero su historia se pone peor. See, one morning we wake up and the snake cage is empty. You know what that means, right? Porque ves, una mañana se levanta y la jaula está vacía. ¿Sabes lo que esto significa, no? That means there was a snake in my house and Es- no one knew where it was. Esto significa que había una víbora suelta en su casa y nadie sabía dónde estaba. I lived in that house for 10 more years. Él vivió en esa casa por 10 años más. Every time I'd hear a sound in the closet, the snake came to get me. Cada vez escuchaba un ruido en el closet, es la víbora que viene por mí. I'd feel something under my feet. It's a snake, come to get me. Sentí algo en sus pies, es la víbora que viene por mí. I hate snakes. Odia víboras. I think Paul hated snakes too, especially after this story. Creo que el apóstol Pablo también odiaba las víboras, especialmente después de esta historia. So Paul is bitten by a poisonous snake while serving others. Así que Pablo es mordido por una víbora venenosa al estar sirviéndole a los demás. You want to talk about feeling disappointed? Paul felt disappointed. Si quieres hablar de sentirte decepcionado, Pablo aquí se está sintiendo decepcionado. Want to talk about facing difficulty? It doesn't get more difficult than being bitten by a poisonous snake. Si quieres hablar de sentirte en situación dificultuosa, no hay otra situación más dificultosa que esta. Here's the important thing though. How would Paul respond? Ahora, lo importante es esto. ¿Cómo es que Pablo iba a responder? This is the most important part of the story. How would Paul respond to disappointment and difficulty? Esta es la parte más importante de la historia. ¿Cómo es que Pablo iba a responder a la decepción y dificultad? One of the most important parts of your life story is how will you respond to disappointment and difficulty? Una de las partes más importantes en tu vida es cómo es que tú vas a responder en esos tiempos difíciles y de decepción. How do you respond? How have you been responding to disappointments and difficulties in your life? ¿Cómo has estado tú respondiendo a la decepción y dificultad en tu vida? Let me tell you how Paul responded. Te voy a decir cómo es que Pablo respondía. Through this difficult and discouraging situation, Paul turned to Jesus. A través de esta situación difícil y desalentadora, Pablo voltea a ver a Jesús. Paul never forgot that Jesus was with him and would never forsake him. Pablo nunca olvidó que Jesús está con él y que jamás le va a abandonar. Paul never doubted that Jesus would get him through every disappointment and difficulty, including this one. Pablo nunca olvidó que el Señor Jesús le iba a ayudar a atravesar cualquier situación difícil o de decepción. If you're taking notes this morning, it's here where we find the first of our three ways to shake off the difficulties of life. Si estás tomando apuntes, es aquí donde encontramos la primera manera de cómo sacudir las dificultades de la vida. To shake difficulties off, number one, believe and expect that God will get you through them. Para sacudirte de las dificultades, número 1, cree y espera que Dios te sacará de ellas. One more time, number one, believe and expect that God will get you through them.
Una vez más, número 1, cree y espera que Dios te sacará de ellas. That's what Paul did. Esto fue lo que hizo Pablo. Of course, he didn't feel like God would get him through it, but he believed it. Por supuesto que él no se sentía como que Dios le iba a ayudar a salir de ellas, pero él lo creía. When Paul went through this difficulty, he reflected back on his past difficulties and he remembered God's faithfulness. Cuando Pablo pasó por esta dificultad, él regresaba, o sea, recordaba atrás de las veces que Dios le había ayudado a atravesar otras dificultades y creía que lo iba a hacer otra vez. Christian, in the difficulty you're going through now, I want to encourage you to believe and expect that God will get you through it. He will. Cristiano, la dificultad que estás enfrentando en este momento, quiero animarte a que creas y esperes que Dios te va a ayudar a atravesarla porque lo va a hacer. That's what Paul's going to experience here in our story. Y esto es lo que Pablo va a experimentar aquí en nuestra historia. So all week I'm thinking about this story and wondering, what did this situation in the life of Paul look like? Así que toda esta semana el pastor ha estado pensando cómo es que esta situación en la vida de Pablo se miraba. I typed in Paul and the snake. Let me show you what pictures popped up. Puso el pastor en una búsqueda Pablo y la víbora y esto fue lo que apareció. Is that a picture of the biblical scene? What do you think? ¿Creen que esta es una imagen de la escena bíblica? How about this guy? This guy's picture popped up too. ¿Qué tal esto? Mira, este hombre salió también ahí. I like the caption of this picture. It says, "What a start to a bad day looks like." I'd say, yeah. Me gusta lo que dice ahí, dice, de la manera que se ve el inicio a un día malo. This week I was thinking about the snake. Esta semana estaba pensando en la víbora. What was this snake thinking when he saw Paul's chubby little hand with these 5 little dangly worms going into his pile of sticks? ¿Qué es lo que la víbora estaba pensando cuando miró esa mano con esos dedos ahí entrando a la leña donde estaba la víbora? This snake had one thing when he saw Paul's 5 dangly chubby fingers, comida gratis. Esta víbora estaba pensando en una cosa cuando miró esas 5 salchichas apareciéndosele ahí, free food. Paul wasn't the only guy praising God. The snake was praising God. God, you've provided. I'm taking a bite. La víbora también estaba alabando al Señor. Gracias, Señor, por esta comida. Imagine Paul Imagínate a Pablo serving others cold, rainy, sirviendo a los demás. Está lloviendo, tiene frío. and he gets bit by a snake. And guys, this wasn't some harmless garden snake that you'd play with. Y le muerde una víbora. Y esta víbora no era una víbora que no era peligrosa como de jardín. This was a kind of deadly and venomous snake that when it bit you, people would count to 10 because you'd be on the ground dead within 10 seconds normally. Esta era la clase de víbora que cuando te mordía era venenosa y en menos de 10 segundos ibas a morir. So Paul is bit by the snake, and all the natives, the locals, are watching what will happen. They knew this kind of snake bite is deadly. Así que Pablo lo muerde la víbora y los nativos están mirándolo porque ellos sabían que una mordida de esta víbora y mueres. We find out what these natives were thinking here in verse 4. Would you read verse 4 again with us, please? Y miramos lo que los nativos estaban pensando en el versículo 4. Vamos a leerlo una vez más. Verse 4, so when the natives saw the creature hanging from Paul's hand, they said to one another, no doubt this man is a murderer, whom though he has escaped the sea, justice does not allow him to live. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Do you understand the opinion of these natives? It's an opinion some people have today. Do you understand it? ¿Entiendes tú la opinión de estos nativos? Porque es una opinión que algunas personas tienen hoy en día. Here's their thinking. Something happened bad to Paul. He must be a sinner. God hates him. God's mad at him. God's punishing him. Is that happening here? Y la opinión es la siguiente. Algo malo le sucedió a Pablo, entonces Pablo es una persona malvada, por eso le sucedió eso. Is God mad at Paul? Is God punishing Paul here? Are these natives and their opinions correct? ¿Estará Dios enojado con Pablo? ¿Estará Dios castigando a Pablo? ¿La opinión de estos nativos es correcta? No. No. There's 2 reasons why Paul and you go through difficulty today. Note takers, write this down. Hay 2 razones por cuales Pablo y tú pasas por dificultades y quiero que las escribas. Reason number 1, Paul and you go through difficulty because you live in a fallen world. La primera razón, Pablo y tú pasan por dificultad porque vivimos en un mundo caído. The Bible says we live in a fallen world under the control of the evil one, Satan. That's why Jesus says rain or difficulty falls on the just and the unjust. Everybody faces it in a fallen world.
Pablo, tú y yo vivimos en un mundo caído, por lo tanto, este mundo está bajo el dominio de Satanás y por eso suceden estas cosas. Secondly, Paul and you go through difficulty because God has a plan for your life. Y segundo, Pablo y tú pasan por dificultad porque Dios tiene un plan para tu vida. God had a plan to use this snake bite to open up doors of ministry for Paul. Dios tenía un plan para usar esta mordida de víbora para abrir puertas para el ministerio. God has plans to use the difficulty you're going through right now to open up doors for ministry, and He has things for you to do. Y Dios tiene un plan para usar la dificultad que tú estás atravesando en este momento para abrir puertas de ministerio. God was actually going to turn this snake bite around and do good out of it. Y Dios iba a hacer algo bueno de esta mordida de víbora. We'll see how this happens as we continue on. Let's read verses 5 and 6. Y vamos a mirar lo que sucede, continuando versículos 5 al 6. But Paul shook off the creature into the fire, and he suffered no harm. However, they were expecting that Paul would swell up or suddenly fall down dead. After they had looked for a long time and saw no harm come to him, they changed their minds and said that he was a god. 5 y 6. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Verse 5 is the key to this whole story. If you're a note taker, underline it, highlight it in your Bible. El versículo 5 es clave a esta historia. Si tú tomas apuntes, subraya este versículo, escríbelo. You see, verse 5 tells us the response of Paul in difficulty and disappointment. Porque ves, el versículo 5 nos da la respuesta de Pablo en dificultad, en decepción. This is the whole key to the story. Esta es la clave a nuestra historia. See, if Paul handles disappointment and difficulty wrong, none of these great things come out of it. Porque ves, si Pablo responde equivocadamente o malmente a la decepción, a la dificultad, ninguna de las otras cosas van a suceder. If you as a Christian today respond wrong to disappointment and difficulty in your life, you lose a great opportunity to be used by God. Si tú como cristiano respondes a la dificultad, a la decepción de la manera equivocada, entonces no van a haber puertas abiertas de ministerio para ti. So first let's talk about how Paul does not respond in difficulty. Así que primero vamos a hablar de cómo es que Pablo no responde a esta These are things dificultad. you don't want to do when you're going through difficult times. Y estas son cosas que tú no quieres hacer cuando estás pasando momentos difíciles. First off, Paul doesn't focus on the pain. Owie, 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 it hurts so bad. Owie, owie, owie. Paul doesn't focus on the pain in this difficulty. Primeramente, Pablo no se enfoca en el dolor, no ve su mano, ay, 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 cómo duele, ay, 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 ay. No se enfoca en su dolor. Paul doesn't lose control and start cussing up a storm in this difficulty. Pablo no pierde el control y empieza a maldecir en esta dificultad. He doesn't say this bleepity blink, this bleepity bleep snake just bit my bleepity bleep hand, and now my bleepity bleepity day is bleepity bleeped up. He doesn't do that. Pablo no dice, esta tanta de tantos de tantos, ahora ya molestó mi día de tantos, porque me mordió mis dedos de tantos de tantos de tantos. No lo hace. If he does that, all opportunities to be blessed and used by God are gone. He handled it wrong. Si él hubiera hecho esto, entonces todas oportunidades de ministerio se hubieran acabado. Paul doesn't whip out a selfie stick and say, selfie, me, snake in fire, I won. Let's put it on Facebook, Twitter. Pablo tampoco saca su bastón para las selfies y se toma una con la serpiente y con el fuego detrás. Ahí está para subir al Face. No. What does Paul do? ¿Qué es lo que Pablo hace? Paul shakes off the snake and he keeps on going. Sino que Pablo sacude la víbora y continúa. Paul doesn't even argue with his critics, these natives. He doesn't even respond to them and their weird charges. He just shakes off the snake and keeps going. Es más, Pablo ni siquiera se pone a discutir, a alegar con estos nativos que le están criticando, que le están juzgando. That is the key to this story. Paul's reaction to difficulty and discouragement. It's a key. He shakes it off and he keeps going. Do you do that? Y esta es la clave a esta historia, la manera que responde Pablo. Él sacude y continúa. Te pregunto si tú haces lo mismo. I know a lot of Christians that never do that. They're still talking about dragging up the past, their sins, their hurts, their disappointments. You have failed in this area. You need to shake it off and get going like Paul did.
Conozco muchos cristianos que aún no lo hacen, que ellos siguen hablando del pasado, de cómo les sigue doliendo, no han podido sacudir y seguir adelante. This brings up our second way to shake off the difficulties of life. Y esto nos lleva a la segunda manera para sacudir las dificultades de la vida. Number 2, decide to keep going and never quit. Número 2, decide seguir y nunca renunciar. Decide to keep going and never quit. Decide seguir adelante y nunca renunciar. See, Paul had decided long before this difficulty that no matter what happened in his life, he was going to keep going and never quit. Porque ves, Pablo había decidido mucho antes que esto le sucedió, que él iba a seguir adelante, que jamás iba a dar por vencido. And the key is Paul decided this long before. He would never quit. He would keep going. Didn't matter what difficulty or disappointment he faced. Y mira, la clave es de que la decisión que Pablo tomó, la tomó mucho antes que sucedió esto. You know, Paul described his response to difficulties back in Acts chapter 20, verse 24. I want to read that to you. Y Pablo describe la manera que él responde a la dificultad en Hechos 20:24. After talking about his difficult life, Paul says this, start at verse 24, but none of these things move me. I'm not going to allow them to stop me. I'm not going to quit. I'm not going to walk away. None of these things are going to move me. I'm not going to allow it to. Y Pablo lo describe así de esta manera, después de hablar de su dificultad, dice, pero de ninguna cosa hago caso. Él no iba a permitir que ninguna cosa lo moviera a él. That is the key. Ahead of time, Paul said, man, I know disappointment and difficulty will come. Everybody faces it. I, as a Christian, am not going to allow it to move me. Así que una vez más, la clave es que la decisión se había tomado mucho antes que esto sucedió. Él se comprometió, yo soy un cristiano, no voy a permitir que nada me mueva. Yo voy a seguir adelante. Christian, have you decided that for yourself? Y cristiano, te pregunto, ¿ya hiciste tú esta decisión? Have you already decided that no matter what comes your way, you're not going to quit, you're not going to walk away? Ya decidiste tú, no importa qué venga, qué atraviese, yo no voy a ser movido, yo voy a seguir adelante. Do you know we have 200 people in our church that were sitting here last Christmas? They're gone now. You know why? ¿Sabes que la Navidad pasada teníamos 200 personas aquí que hoy no están aquí? ¿Sabes por qué? They faced difficulty, disappointment, and they quit. Porque enfrentaron dificultades, enfrentaron decepción y se They rindieron. walked away from Jesus. They walked away from the church. Who knows where they are now? They quit. They hadn't decided ahead of time, no matter what happens, I'm not going to get moved by Jesus. Se alejaron del Señor, se alejaron de la iglesia. ¿Quién sabe dónde estén ahorita? Pero eso sucedió porque ellos no habían decidido desde antes, no voy a dejar que nada me mueva, yo voy a seguir adelante. Satan wants you to move from Jesus. Satan wants you to move right here from your church. Decide ahead of time, no matter what, it's not going to move me. Satanás quiere moverte del Señor Jesús, Satanás quiere moverte de tu iglesia. Por lo tanto, tú decides que no importa qué, tú no vas a darte por vencido. Christian, have you made that decision for yourself already? Y así que te pregunto, cristiano, que si tú ya tomaste esta decisión, Have you already told yourself and your family, no matter how difficult life gets, I'm not going to abandon Jesus? ya le dijiste a tu familia, ya te hiciste el compromiso, le dijiste al Señor, Señor, no importa qué tan difícil sea mi vida, no me voy a dar por vencido. Have you decided no matter how disappointed I feel, no matter how disappointed someone in this church makes me feel, I will not allow it to move me from being a faithful part of my church and the great things Jesus is doing right here? Ya decidiste, no importa qué tan decepcionado esté, no importa cómo me decepcione alguien más de aquí de la iglesia, yo no voy a dejar que ellos me muevan de la iglesia, yo voy a seguir en la iglesia, voy a seguir con el Señor. You married couples, have you talked about this together? No matter what happens in our life, we are not going to let it pull us away from Jesus or our church. Ya ustedes que están casados, ya hablaron juntos, ya decidieron, no importa qué venga a nuestra vida, no vamos a dejar que nada nos mueva del Señor Jesús y de nuestra iglesia. If you have not done that, don't leave this room before you do it. It's one of the most important things ever, following the great footsteps of Paul. Si no lo has hecho, por favor, no te vayas hoy sin hacer esa decisión, ese compromiso con el Señor. Es un gran ejemplo de Pablo. Don't allow these things to move you. Don't allow these things to separate you from Jesus, from your church family. No dejes que estas cosas te muevan, no dejes que estas cosas te separen del Señor, de tu iglesia. So verse 6, these natives are watching Paul.
Así que en el versículo 6, estos nativos están mirando, están observando a Now Pablo. they'd seen a bunch of people die that got bit by this poisonous viper. Paul's not dying. Ahora ellos ya habían visto a otras personas morir después de ser mordidos por una víbora como esta, pero Pablo no está muriendo. So now everyone on that island is watching Paul and listening to what he has to say. Y así que todos en la isla están observando a Pablo y están escuchando lo que está diciendo. The snake bite, the difficulty, the disappointment opens up a door, and now everyone is watching Paul and amazed at how he's responding to this difficulty. Esta dificultad, esta mordida de víbora, ahora todos están observando a Pablo por lo que había sucedido y están escuchando, están atentos a él. The non-believers around you, they're watching how you go through difficulty because they have to go through it too. Los incrédulos a tu alrededor te están observando cómo es que tú enfrentas la dificultad, porque ellos también tienen que enfrentar And we dificultades. know what worldly people do when they face difficulty. ¿Y sabes lo que las personas mundanas hacen cuando enfrentan dificultad? They scream, they fight, they go to the bar, they do drugs, they do all this stuff. But then when they see you continuing through difficulty like Paul did, they're amazed and it gets their attention. There's something different about this person, Paul. There's something different about this Christian that I know. They're facing difficulty too, but look at how they're doing it. Ellos empiezan a gritar, empiezan a maldecir, empiezan a usar drogas, el alcohol, se van a emborrachar, empiezan a reaccionar de diferente manera, pero cuando ellos miran que tú estás enfrentando dificultad al igual que ellos, pero no estás reaccionando de la manera que ellos reaccionan, empiezan a poner atención, así como lo hicieron con Pablo. It was Paul's response to the difficulty and disappointment that opens up this door. Now everyone's listening to what he has to say. Y fue de la manera que respondió, que reaccionó Pablo a esta mordida de víbora, que ahora ha llamado la atención de los demás y están atentos. We'll see how this story ends as we finish up today reading verses 7 to 10. Vamos a mirar cómo termina esta historia, continuando leyendo versículos 7 al 10. In that region there was an estate of the leading citizen of the island whose name was Publius, who received us and entertained us courteously for 3 days. It happened, the father of Publius lay sick of a fever and dysentery. Paul went into him and prayed, and he laid his hands on him and healed him. So when this was done, the rest of those on the island who had diseases also came and were healed. They also honored us in many ways. When we departed, they provided such things as were necessary. 7 al 10. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien lo recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. So God uses the snake bite and Paul's mature response to open up a door for ministry, for great things here. Así que Dios utiliza la mordida de víbora y la respuesta madura de Pablo para abrir puertas para el ministerio. The leader of the entire island, his father's sick. El líder de la isla, su papá está enfermo. So Paul goes in and he kneels down and says, in the name of Jesus, would you heal this man? In the name of the true and living God of Israel, would you heal him? God does a miracle. Así que entra Pablo ahí, se postra y clama a Dios en el nombre de Jesús, en el nombre del único Dios vivo y verdadero de Israel. Sana a este hombre. God gives glory, or Paul gives God glory. Paul talks about Jesus. We know that. Paul always did that. Y Pablo le da la gloria a Dios. Pablo habla de Cristo Jesús, lo sabemos porque siempre lo hacía. God brought good out of this difficult situation. Y así que Dios hizo algo bueno de esta situación difícil. My friends, do you believe that God is able to bring good out of your disappointing, difficult situation? Amigo, ¿crees tú que Dios puede hacer algo bueno de tu situación difícil? Don't forget one of the greatest promises in the Bible. It's found in Romans 8:28. I want to read it to you. No olvides una de esas promesas grandes que tenemos en la Biblia, Romanos 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Now I've heard Christians say, the Bible says all things are good. Does the Bible say all things are good? Ahora he escuchado a cristianos decir que la Biblia dice que todas las cosas son buenas. Les pregunto, ¿la Biblia dice que todas las cosas son buenas? No, the Bible never says that. No, la Biblia jamás dice esto. Snake bite isn't good, it's bad.
La mordida de una víbora no es algo bueno, es algo malo. What does the Bible say? ¿Qué es lo que la Biblia dice The entonces? Bible says here that for you as a Christian, God is able to take all things, bad things, difficult things, disappointing things, and bring good out of them. Lo que la Biblia nos enseña y dice que Dios puede tomar de todas las cosas, cosas buenas, cosas malas, puede tomar de ello y hacer algo bueno. Now, Paul wrote this. He wrote the book of Romans. It's really easy to write down a promise like that, isn't it? Ahora, Pablo escribió esto y es fácil escribir una promesa, ¿no? But here's where the important part is. Paul lived it. Paul Pe- lived it. Pero lo importante de esto es de que Pablo no solamente la escribió, sino que Pablo la vivió. Paul applied it when he was feeling disappointed. Y Pablo la aplicaba cuando se sentía decepcionado. Paul believed this when he was going through difficulty. Y Pablo lo creía cuando estaba pasando dificultad. Paul gets bitten by a snake and he says, I believe that God can bring good out of this painful situation. And God did. Pablo le mordió una víbora y él creyó que Dios podía hacer algo bueno de esta situación. Let me ask you a question about this, friend. Te hago una pregunta acerca de esto, amigo. What difficult situation are you facing in your life right now? ¿Qué situación difícil estás enfrentando, pasando en tu vida en este momento? What situation are you facing right now that's very disappointing for you? ¿Qué situación estás pasando que es de decepción para ti? Do you believe that God is able to bring good out of that? ¿Crees tú que Dios puede hacer algo bueno de ello? Yes or no? ¿Sí o no? Amen. It's biblical. You must believe that. If you don't believe that, you're not going to see it. I'll tell you that. Amén. Debes creerlo porque es bíblico. Ahora, si no lo crees, no lo vas a ver. This brings up our third and final way to shake off the difficulties of life. Eso nos lleva a la tercera manera de sacudir las dificultades de la vida. Number 3, expect God to bring good out of them. Número 3, espera que Dios saque algo bueno de ellas. One more time. Number 3, expect God to bring good out of them. Una vez más, número 3, espera que Dios saque el bien de ellas. We got to expect it. We got to believe it. We got to be open to it. Tenemos que esperarlo, tenemos que creerlo, tenemos que estar dispuestos a ello. Allow God to bring what good He wants. Don't tell Him what He has to do. Permite que Dios saque lo bueno de ello. No seas tú el que le esté diciendo a Él lo que tiene que hacer. If you haven't learned this yet, God isn't really interested in your opinions and doesn't like to take orders from you. Si aún no lo has descubierto, te voy a decir, a Dios no le gusta mucho que tú le estés dando instrucciones o órdenes o que le estés diciendo tus opiniones. So this is the attitude we want when we face difficulty. Así que la actitud que queremos cuando enfrentamos dificultades es esta. God, I believe you're able to bring good out of my difficult situation. Do whatever you want. I'm open. Dios, yo creo que tú puedes sacar algo bueno de esta situación. Haz lo que te plazca. That's the attitude we want. Esa es la actitud que queremos. Listen to how the Bible describes this principle. I'm going to read to you from 2 Corinthians 1, verses 3 and 4. Mira cómo la Biblia nos describe este principio y vamos a leer de 2 Corintios 1, 3 y 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and God of all comforts. Verse 4 is the key. Who comforts us in all our troubles. Why? So that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí viene el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Let me ask you again. Do you believe God is able to bring good out of your difficulty? Te vuelvo a preguntar, ¿crees tú que Dios puede sacar el bien de tu dificultad? Do any of you Christians here have a personal testimony in your past of God bringing good out of a difficult situation? Any of you? I do. Raise your hand Te if you pregunto do. que si algún cristiano aquí tiene un testimonio de cómo Dios ha sacado algo bueno de tu situación difícil. Levanta tu mano. Raise your hand high if you have a personal testimony that God did this in your life. He brought good out of a difficult situation. Levanta tu mano en alto si tú tienes un testimonio personal donde Dios hizo algo bueno de tu situación difícil. Keep your hand up. Mantén tu mano en alto. Those of you that aren't raising your hands, look around. Ustedes que no están levantando sus manos, vean a su alrededor. Look around. Vean a su alrededor. Just because you ain't living it doesn't mean it's not true. No porque tú no lo has vivido, quiere decir que no es verdad. Thank you. Gracias. What it means is God's promises are always true, not only for Paul, but they are for you.
Y las promesas de Dios siempre son verdad, no solamente para Pablo, pero también para ti. One of the lowest points of my life was 25 years ago as I was sitting in the drunk tank with a DUI charge. Uno de los momentos más oscuros, difíciles para el pastor es cuando estaba sentado en una celda, fue arrestado por andar conduciendo ebrio. If you would have visited me in that drunk tank 25 years ago, slapped my face to sober up, and asked me, is God going to bring good out of this situation? I said, no, I don't think so. Si en esos 28 años tú hubieras ido a la celda donde estaba el pastor y hubieras tratado de despertarlo y de preguntarle, ¿crees tú que Dios va a sacar algo bueno de esta situación? Él te iba a decir, no lo creo. I could not think of any good that can come out of me being in a drunk tank with a DUI charge. Él no podía pensar en nada bueno que iba a salir de su situación estando en una celda de borrachos por ahí por andar conduciendo ebrio. But I got out and I repented of my sin. And I said, God, if somehow, some way, you could bring good out of this situation, I'm open. I don't believe you can do it, but I'm open if you want to. Pero se arrepintió de su pecado, salió de ahí y dijo, Señor, si tú puedes traer algo bueno de esta situación, estoy dispuesto, hazlo. And 25 years ago is when this young college drunk had his last taste of alcohol. Y ya That drunk night. Y ese hace 25 años que este universitario borracho fue la última vez que probó alcohol. God in my life brought good out of a very difficult, disappointing, and depressing situation. Dios hizo algo bueno de esa situación difícil, deprimente, Él lo hizo. The God of Paul is the God of me, and He's the God of you. El Dios de Pablo es mi Dios y es tu Dios. God never changes. Dios nunca cambia. You are just as important to Jesus as Paul was. Eres igual de importante al Señor Jesús como lo era Pablo. Jesus is able to work in your life the same way that He worked in Paul's life. Y Dios puede obrar en tu vida de la misma forma que Él obró en la vida de Pablo. But don't forget the key to this entire story, church. Pero iglesia, no olvides la clave importante de esta historia. The key was what? Paul's response to difficulty. That's the key. ¿Y cuál era la clave? La clave era en la manera que Pablo respondió, reaccionó a todo esto. The key is Paul's reaction to disappointment. That was the key. La manera que Pablo reaccionó a la decepción. His response, his godly response, allowed God to open up ministry and do good. Y la manera que respondió, su respuesta piadosa, abrió puertas para el ministerio. And church, that's our good news this morning about how to shake off the disappointments and difficulties of life. Iglesia, estas son las buenas nuevas de esta mañana de cómo Dios nos ayuda a sacudir de las decepciones y dificultades de la vida. Amen? Amen. Yeah, give God